Una vez que se sabe qué se quiere investigar, es necesario determinar en qué población se llevará a cabo, para lo cual hay que definir los siguientes pasos. Paso 1. Definir la unidad de análisis a estudiar. Se refiere a quienes van a ser medidos. La mayoría de las veces se trata de personas, pero pueden ser evaluados también servicios, periódicos, organizaciones, productos, en fin. El paso 2 es delimitar la población y se refiere a aquellas características de los sujetos que se van a estudiar y sobre los que se generalizarán los resultados. Como definición, población es la totalidad de elementos que poseen las principales características objetos de análisis y sus valores son conocidos como parámetros. Es necesario definir lo más posible las características de la población a estudiar. La población debe situarse en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo. Por ejemplo, si queremos hacer una investigación con estudiantes, preguntaríamos de qué, de dónde y con qué características. Con excepción de los censos, por cuestiones de tiempo, dinero y posibilidades humanas, es imposible evaluar o incluir en nuestra investigación a toda la población con características que requerimos. Tenemos que seleccionar una muestra de dicha población. Ese es nuestro paso 3. Y la muestra es una parte de la población que contiene teóricamente las mismas características que se desean estudiar en ella. Para poder estudiar o seleccionar una muestra, hacemos uso de las técnicas de muestreo, en las cuales se requiere que se haya definido previamente la unidad de análisis a investigar, como decíamos, definir qué o quiénes han de ser medidos y que depende directamente del objetivo y el fenómeno que se quiera estudiar. Posterior a esto se define ya la población que será analizada y a la que se pretende generalizar los resultados encontrados. Con la investigación y de donde será extraída la muestra entendida como un subgrupo de la población, nos dice Hernández, Fernández y Baptista en el 2010. Básicamente existen dos tipos de muestras, como lo son las muestras aleatorias o probabilísticas, y en esta todos los sujetos de la población tienen la posibilidad de ser escogidos, es decir, existe una equiprobabilidad de selección. El muestreo aleatorio se refiere a aquella porción de la población que al menos teóricamente contiene las mismas características que se desean estudiar en la población. Es posible contar con muestras representativas de la población de la que se obtuvieron, es decir, la muestra reúne aproximadamente igual proporción de las características de la población que son relevantes para la investigación, lo cual garantiza que cada muestra de algún tamaño dado tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. El muestreo aleatorio permite garantizar que todas las muestras posibles de tamaño fijo tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas en la muestra, según lo dice Silva en 1992. La selección de una porción de la población a través de procedimientos de muestreo aleatorio garantiza con un alto grado de confianza que las muestras serán representativas y significativas y sobre todo confiables. Una técnica más de muestreo aleatorio son aquellas que mencionaremos a continuación, como el aleatorio simple, que es usado cuando se conocen todos los elementos que conforman la población y mediante un listado o tabla se elige al azar a los elementos de la población. Sin embargo, tiene la misma posibilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. La muestra estratificada en este tipo de muestra se busca además seleccionar a la población por estratos o categorías, requiriendo así una submuestra para cada una. La muestra por racimos o conglomerados puede ser definido como un grupo de cosas de la misma clase. Es un conjunto de elementos muestrales unidos por alguna o algunas características en común, y el muestreo por racimos es el universo fraccionado. Y cabe mencionar que el universo es una serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de la investigación, y que después estos racimos son muestreados aleatoriamente. Entonces cada elemento en el racimo elegido es medido. Un muestreo polietápico es realizado por etapas y puede entenderse que una vez que se tiene el conglomerado se hacen subgrupos de estos a través de etapas, es decir, van de lo amplio a lo elemental. El muestreo sistemático se hace en una selección de los elementos de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto de tiempo, orden o espacio.
para lo cual se hace una lista ordenada de los elementos y se toma cada K elementos de esta lista que contiene todos los elementos de la población, eligiéndose al azar el primer elemento de la muestra, según lo dice Cantolini y Raolini en el 2009. El segundo tipo de muestras son las no aleatorias o no probabilísticas, que tienen el inconveniente de que sus resultados no pueden generalizarse a la población. Supongamos que existen sujetos voluntarios, que es el primer tipo de muestra no probabilística, que es donde sujetos voluntarios son muestras que se elaboran bajo las necesidades del investigador de manera fortuita y donde se invita a sujetos que son homogéneos en alguna variable de interés a participar en el estudio, donde los efectos que se produzcan por las condiciones a las que han sido sometidos, sino por las particularidades de los sujetos. La muestra de sujetos de expertos se realiza sobre todo en investigaciones de tipo cualitativo, donde se seleccionan sujetos experimentados o experimentados en el tema que se estudia. Los sujetos tipos, comúnmente usados en estudios de tipo fenomenológico, donde se busca que la información proporcionada por los sujetos sea de calidad, más que de cantidad, respecto a lo que se investiga, ya que se estudian ritos, pensamientos y valores de esos sujetos en específico. Un muestreo opináptico o intencional es una muestra que se basa en la opinión del investigador para construir una muestra de sujetos en función de su carácter típico, como en el estudio de casos extremos o marginales o de los casos típicos. Permite estudiar fenómenos raros o inusitados. Muestra por cuotas. Se realiza por porcentajes de población estudiados o cantidades específicas o proporciones semejantes, determinadas por el investigador respecto a la población y que comparten ciertas características en común. El muestreo casual o incidental. Se forma de sujetos accesibles que se eligen en un momento y lugar determinado y se van agregando conforme se localizan o llegan, hasta terminar el tamaño de la muestra esperada. Muestreo por redes o bola de nieve. Consiste en localizar algunos individuos según determinadas características. Se utiliza en poblaciones marginales o de difícil acceso y se basa en redes sociales o en las amistades. Supongamos que cuando se encontró el primer representante, este puede conducir a otro y ese a un tercero y así sucesivamente hasta conseguir una muestra suficiente. Estos tipos de muestras nos dan una mayor claridad en cómo podemos elegir a la muestra en una población determinada para una investigación y nos permite conocer de manera específica los pasos a seguir en una investigación. Ahora me gustaría hablar del papel de la inferencia estadística, el cual es de suma importancia, ya que estudia cómo sacar conclusiones generales para toda la población a partir del estudio de una muestra y el grado de fiabilidad o significación de los resultados obtenidos. Los métodos paramétricos de la inferencia estadística se pueden dividir básicamente en dos: en métodos de estimación de parámetros y métodos de contraste de hipótesis. Ambos métodos se basan en el conocimiento teórico de la distribución de probabilidad del estadístico muestral, que se utiliza como estimado del parámetro. Entendido como métodos de estimación de parámetros, son aquellos que consisten en asignar un valor concreto al parámetro o parámetros que caracterizan la distribución de probabilidad de la población, que está conformado por un conjunto de valores numéricos tal que la probabilidad de que éste contenga el verdadero valor del parámetro puede fijarse tan grande como se quiera. Esta probabilidad se denomina grado de confianza del intervalo y la amplitud de este constituye la medida del grado de precisión con el que se estima el parámetro. Y los métodos de contraste por hipótesis tienen como objetivo comprobar si determinado supuesto referido a un parámetro poblacional o a parámetros analógicos de dos o más poblaciones es compatible con la evidencia empírica que contiene la muestra. En todo contraste intervienen dos hipótesis: la hipótesis nula, que es aquella que recoge el supuesto de que el parámetro toma un valor determinado y es la que soporta la carga de la prueba, y la proposición contradictoria a la hipótesis nula, que recibe el nombre de hipótesis alternativa,
y que suele presentar un cierto grado de indefinición. Si la hipótesis alternativa se formula simplemente como la hipótesis nula, no es cierto. El contraste es bilateral o a dos colas. Por el contrario, cuando se indica el sentido de la diferencia, el contraste es de unilateral o de una sola cola. Pongamos un ejemplo en la psicología. Supongamos que nosotros tenemos que realizar una investigación y queremos saber el grado de ansiedad que pudieran tener los estudiantes de psicología en el sistema a distancia de la tesis Iztacala, en donde sería muy difícil por diversas cuestiones como el tiempo, la economía y los recursos, preguntar a toda la matrícula acerca de este tema. Por lo tanto, se tomaría una población determinada, supongamos 200 personas, en la que se realizará el estudio, y para que fuera mucho más fácil la interpretación de los datos podremos considerar una muestra representativa de dicha población, considerando los tipos de muestra que antes mencionamos y los que más se adaptarían o el que más se adaptaría para la obtención de nuestros resultados. Finalmente, habrá de considerarse una definición importante como el error de muestreo, conocido también como error muestral, que es la diferencia que existe entre el valor real o parámetro obtenido en los valores de la población y el valor estimado en la base de los valores de la muestra o estimación. El error tipo 1 en la teoría de las decisiones es el error que se comete al rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, y el error tipo 2 en la teoría de decisiones es el error que se comete al aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Un error en estadística es la diferencia entre el valor de un estimador y el del parámetro correspondiente. Existen varias causas para producir estos errores. Según la causa son clasificados en errores de muestreo y de no muestreo. Los errores de muestreo son resultado de la elección casual de las unidades de muestreo. Este tipo de error ocurre porque solo se observa una parte de la población, así que si se hace un censo, podría esperarse que desaparezca el error de muestreo. Y el error de no muestreo puede ocurrir en cualquier encuesta, sea en un censo o una muestra. Estos errores comprenden errores sistemáticos y equivocaciones. Los factores que causan el error sistemático son la falta de definición clara de la población, la inadecuada elaboración del marco de muestreo, la falta de definición del cuestionario, una vaga concepción de la información deseada y los métodos impresos de entrevista. Sin más por el momento, agradecemos su fina atención y damos por concluido nuestro video de técnicas de muestreo y muestras.